Hola, yo soy Hanna Puga Yo soy David Argüelles. y juntos somos Jaiba Cinéfila. Este es el primer capítulo Ujú. de la primera temporada de la iniciación de este podcast llamado Jaiba Cinéfila. Pero yo creo que primero hay que explicarle a la gente qué es Jaiba Cinéfila. Mucha gente va a decir, Sí, sí. ¿qué chingados es Jaiba Cinéfila, no? Ajá. Bueno, cuéntanos, David, ¿cómo inició este proyecto? Bueno, yo me acuerdo haberte propuesto como este podcast por ahí de enero de este año o febrero, no recuerdo. Estábamos en tu casa y te dije, no, pues, ¿por qué no hacemos algo de redes sociales? O sea, todavía no había estado aquí bien formado el podcast, pero me acuerdo decirte así de, hagamos algo en redes sociales y ya conforme al tiempo, pues ya Ujú, empezó como a surgir esto y dijimos, no, pues, ¿por qué no? justo. Lo curioso es que no fue este año, fue el año pasado. En enero del año pasado No me manches. propusiste hacer este No, ya proyecto. ni me acuerdo. Me Mi acuerdo propio. mucho que estábamos en mi casa y de Ajá, la sí. nada me dijiste así de, no, es que yo quiero hacer algo, o sea, ya. Y como buen estudiante de comunicación tú dijiste, bueno, hagamos un podcast. Y yo, bueno, ok. Sí. Pero ya de esto Ujú. tiene ya casi 2 años, básicamente. ¿Es en serio? Sí. Sí. No manches. Porque me acuerdo mucho que... Es que me acuerdo por un suéter, porque yo tenía un suéter blanco que justo había comprado en ese entonces. Ah, Y ok. por eso me acuerdo que fue hace casi 2 años. No manches. Bueno, ya por fin Ya levantamos por fin levantamos esto. el proyecto. Pero yo creo que es muy importante primero presentarnos. Obviamente al inicio dijimos nuestros nombres y todo, Ujú. pero creo que la gente pues realmente no sabe quiénes somos, ¿no? Bueno, así como lo dijo David, Jaiba Cinéfila es un podcast, pero también es un medio de digital en el que se habla de cine. Ujú. ¿No? Todo lo que involucra el cine, ya sea la distribución, la producción, la creación, Todo. noticias relevantes sobre el cine, incluso creo que eventualmente debatir sobre ello sería muy interesante, muy Claro, tener importante. personas que ya han estado dentro de la industria. De la industria, aquí en México no existe esa industria, No, ¿eh? no, para nada. Eventualmente hablaremos de eso. Sí, sí. Eventualmente creo que es un tema que sí debería de tocarse porque pues al final México Ujú. no tiene una industria. Como breve resumen, no tiene industria porque no hay una ganancia significativa, o sea, no hay Ujú. una recuperación realmente de los ingresos Nada. digamos, de la inversión que se le hace a los proyectos, ¿no? Entonces Ujú. por eso pues no hay industria. Pero eso ya será más adelante, Sí, 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 si sí. es que llegamos. Ahorita, pues, cuéntanos, Hanna, o sea, ¿quién eres? ¿Cuál es tu participación como en esto? Y más que nada dentro de nuestra industria. Nuestra industria, bueno, yo soy Hanna Puga, originaria de Cuernavaca, Morelos, eso es muy importante decirlo. Y bueno, es muy curioso porque yo desde muy chiquita Ujú. siempre quise, sin saberlo, ser parte de la industria, ¿no? Del cine, pero para mí como que significaba algo diferente, porque en mi caso, cuando era muy chiquita, yo sentía la necesidad de meterme en las películas, ¿no? Ujú. Como que me acuerdo mucho de estar viendo alguna película o algún programa de televisión y yo decir como que, ¿cómo sería estar dentro de esa película? Como Ujú. viviendo la experiencia dentro de esa película. Eventualmente descubrí que bueno, las películas primero eran ficción, que no eran realidad. Y después de eso me di cuenta también que, que podía ser parte de hacer las películas, pero desde una perspectiva diferente, desde la creación de la misma película, ¿no? Ujú. De escribir un guión, de llevar a cabo una producción, también entender como la cantidad de gente que participa en este tipo de proyectos. Sí. Obviamente son películas de Hollywood las que yo veía de niña Ajá. e imaginarme la cantidad de gente que había, o sea, simplemente yo tengo mucha ansiedad social, me da mucho como, no sé, me da mucho miedo ver multitudes de gente Ajá. y de repente ver los créditos y ver que eran más de 500 personas, incluso hay producciones que tienen miles de personas, Sí, una o sea, locura. sí es increíble, la verdad. Y descubrir como esta parte del detrás de un proyecto tan grande, de mis películas favoritas, sí fue como, ay, wow. Obviamente de chiquita, y creo que eso pasó mucho, al menos en nuestra generación, Ujú.
crecer con programas como Hannah Montana y como ese tipo de Victorious y todo esto, al inicio obviamente sí dije, yo quiero ser actriz, porque pues me gustaba, ¿no? Como Ajá. que iba mucho de la mano con el querer estar dentro de estas historias, dentro de las películas. Ya. Pero cuando crecí me di cuenta de que yo podía crear estas propias historias. Ujú. Creo que también es muy importante decir que al menos en mi caso, el cine en general me distraía mucho. Yo nací como hija única. Bueno, soy hija única. No es como que nací como hija única. Yo soy hija Ajá. única y había momentos en los que yo me sentía muy solita. Entonces me acuerdo mucho de dejar la tele prendida y escuchar como las voces y así. Entonces yo sí sentía una necesidad de decir, es que quiero escapar de mi realidad y Ujú. entrar a estas. Pero cuando crecí y empecé a tener como esta afinidad hacia la escritura, Ujú. me di cuenta que yo podía crear estas propias historias. Yo era una niña que siempre estaba imaginando cosas y cuando me di cuenta de que podía llevar a cabo estas historias y que podía de alguna manera hacer que otras personas vieran lo que estaba dentro de mi mente, para mí fue muy especial porque dije, mis historias no se tienen que quedar solo en mi cabeza, Ujú. porque de niña era un juego, pero Sí. luego crecí y dije, o sea, esto realmente puede ser algo que puedo compartir con otras Algo que también personas, te ¿no? puedas a dedicar, ¿no? Ujú. Justo, yo la verdad no lo veía como algo a dedicarme, Ujú. sino lo veía más como puedo compartir con el mundo qué estoy pensando y qué estoy viviendo también, ¿no? Ujú. Qué es lo que me imagino, qué es lo que hay dentro de mi mente. Yo, obviamente, la verdad, no soy una persona como que sepa dibujar, entonces realmente no tenía cómo plasmar lo que yo sentía o lo que yo imaginaba, lo que yo Ujú. vivía, ¿no? Entonces, darte cuenta de que esta era una alternativa para también mostrar otras emociones y decir, yo estoy viviendo esto y quiero demostrarlo al mundo, tengo algo que contar Ujú. a través del cine, es maravilloso. No sé, realmente me gustó mucho. Y obviamente, como contexto rápido, yo viví en Chihuahua. Y si aquí en Morelos No no hay hay nada. nada, allá había menos. O sea, de Ajá. que me acuerdo, aquí al menos hay supuestas escuelas de cine, ¿no? Ajá. O hay universidad de arte. Allá no. O sea, lo más artístico que hay en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es, creo que, artes plásticas y ya. Ujú. Y teatro. Es como lo único que realmente hay. Además de música, obviamente. Pero realmente como que el cine no. Ujú. Ya hasta como por estas épocas ya están surgiendo muchos talentos de allá de Juárez. Sí, claro. Pero ahí el tema es que pues todo estaba en El Paso. Porque pues El Paso es Estados Unidos y allá Ujú. está como todo, ¿no? Incluso, o sea, Juárez lo usaban como escenario para grabar películas, pero películas de narcos Sí, o películas siempre así es ahí. de, Ajá. o sea, Sicario. Algunas escenas se grabaron ahí, muchas se grabaron en otra ciudad Mm. porque era demasiado peligroso grabarlo ahí, ¿no? Pero pues realmente esa fue la única cercanía que yo tuve Mm. a Juárez y al cine. Ujú. Entonces, pues sí, no, o sea, me acuerdo mucho que cuando yo iba en prepa abrieron una escuela de 2 años, pero era como, no era una carrera como tal, era como de estas carreras técnicas, Mm, ajá. ya, ya. Ajá. Pero llegó la pandemia y cerraron. No Entonces, manches. pues no, no se pudo. También las distancias eran muy largas. Ujú. Entonces, si de por sí me costaba ir mucho a la universidad, ir a esa escuela me iba a costar todavía el doble. Porque aparte creo que los horarios nada más eran en la tarde Mm. y yo Súper no había manera de inaccesibles. que, sí, no, no había Ujú. manera de que yo lo hiciera. Entonces, pues realmente no tenía como muy claro que yo quería dedicarme a eso. O sea, yo en ese entonces yo decía, me voy a dedicar a la música. Claro que no. Pero, pero cuando llegué aquí, pues obviamente me topé con una realidad muy diferente a la mía. No, o sea, yo creo que así como aquí hay mucha gente que se quiere dedicar al cine y así, Ujú. allá es más el teatro. Entonces, Mm. pues por ende yo quería como más la actuación. Pero cuando llegué aquí y también me di cuenta de que yo no tenía que estar enfrente de una cámara, que yo podía crear la magia como detrás, Ujú. creo que eso también me gustó muchísimo y dije, el cine es lo mío, es lo mío, es lo mío. Porque son distintas experiencias, ¿no? El teatro y el cine, pues Sí, son... yo hice teatro muy poquito Ujú. y sí es una experiencia muy diferente porque aparte el teatro es más
como cercano a la gente, Ujú. digamos, en cuestión de lo físico, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, el cine a mí siempre me llamó mucho la atención porque cuando yo veía películas yo sentía mucho, que Ok. era algo que con el teatro yo no sentía. O sea, si yo Ujú. veía una obra de teatro decía, bueno, estuvo buena y ya, Ujú. o estuvo meh. Pero con el cine me emocionaba mucho ver películas porque decía, es que no, me hizo sentir como mucha felicidad Ujú. o me hizo sentir mucha tristeza. Eh, También algo que yo descubrí fue el cine documental, que a mí me parece maravilloso. Muchas veces mucha gente cuando le dices, es que yo quiero hacer cine documental, te dicen así como que, ah, claro, de asesinos seriales. Y yo, ajá, Pero pero hay más hay más historias. No, historias. bastantes. O sea. Hay una, no me acuerdo cómo se llama, pero hay un documental de dos personas que subían volcanes. Ah, sí, de Disney, ¿no? Ajá, Sí, está en Disney está Plus. bellísima esa historia. Es precioso. Se llama, creo que Volcanes. Justo, creo que sí, algo Volcanes. así. Ajá. O luego también, por ejemplo, algo que me gustaba mucho era ver documentales de artistas, Ah, sin duda, sí. porque de repente como que el adentrarte en la historia de una persona, no sé, se me hacía muy, muy cool. Ujú. Hay un documental que yo creo que es de mis favoritos y creo que fue de hecho fue el primer video que hicimos en Jaiba Cinéfila recomendando una película Sí, que es Shirkers. Shirkers. Es la historia de una cineasta emergente en su época. No, pero de que tenía 15, 12 Tenía, años. no, tenía 17 años. 17. Ah, 17 años. ok. Y el documental es sobre una película que se hizo, pero que ¿Se nunca nadie la estrenó? vio, No, nunca se nada, estrenó nada, nada, porque nada. su profesor de cine se la robó. Entonces siento que también, por un lado, quería mostrarle a la gente como lo que había dentro de mi mente, Ujú. pero por otra parte siento que siempre he sentido que la historia individual de cada persona es algo que todos deberíamos de contar, pero también deberíamos de escuchar. Ujú. Entonces el cine documental me enseñó eso, que yo podía contar literalmente lo que fuera. O Ujú. sea, el cine documental te permite precisamente documentar, es redundante, pero cualquier cosa. No necesariamente un asesino serial. La verdad, yo no soy fan de los documentales de asesinos seriales, no me gustan, Mm. pero de repente como que estas historias que puedes contar de una persona y que al final no es ficción. O Ujú. sea, el dicho de la realidad superó la ficción, creo que eso es la definición exacta de lo que es el cine documental para mí. No sé. Ujú. Siento que esa es una breve introducción sobre mi persona y sobre lo que el cine significa para mí. Ujú. Perfecto. Pero, no sé, me parece muy interesante. Ah, qué bonito. O sea, las experiencias que transforma el cine y que tal vez no nos ponemos a pensar de cómo llega a nuestra mente, cómo nos libera de cierta manera de que ves otras realidades a la que no estamos acostumbrados, otras culturas, otro tipo de Ujú. música. O sea, es una ventana, ¿no? Lo veo yo, así como a otro lado, el pequeño cuadro que ves ahí en la tele o en el cine. Y no sé, a mí se me hace súper así, wow. Me encanta a mí el cine. Ahorita que dijiste lo Ujú. de las otras culturas, eso significó mucho para mí, porque obviamente mi contexto sociocultural y económico, pues no me permitió viajar como nunca. Ujú. Entonces, algo que yo hacía era ver películas de otros países Ujú. que de repente te sumergen en otras realidades, en otras culturas, en otros países. Me acuerdo mucho de ver películas, por ejemplo, de Japón, que son como muy contemplativas. Sí, Y de bastante. repente ver como estos paisajes súper bonitos o Ujú. así. O, por ejemplo, yo soy muy fan de las películas de India. Entonces, como que de repente aprender un poco de la cultura de otros países a través de las películas, creo que eso también es muy interesante. E incluso ver historias tan similares a la tuya, Ujú. de personas que están hasta el otro lado del mundo y que te puedas identificar con eso, no. Conectar, o sea, Ajá, con... y ni siquiera importa el idioma, porque No, pues hay no, para subtítulos nada. o doblaje, no sé, lo que Ajá, sea. Pero el hecho de ver que una persona a 15,000 kilómetros, no sé cuántos kilómetros sean, ajá. ¿no? De que en tu vida la vas a conocer, Sí. pero aún así tienen una historia de vida muy similar o experiencias
muy parecidas, eso también es muy, muy bonito, la verdad. Incluso pues las películas mudas, o sea, con que tengas ahí la expresión del actor, o sea, ya sabes, porque pues es algo muy humano. O Justo. sea, de que tienes la cámara, la persona que está actuando y ver como esta de los dos planos, así cómo juegan, Ujú. de que, no sé, pues yo me imagino el efecto Kuleshov, de que pues puede estar triste, pero en otro plano ves a una persona muerta y pues bueno, ya entiendes que pues Ujú. tal vez sea alguien cercano a él o ves ahí que pues se cayó su casa, entonces son cosas que muy humanas que llegan a conectar con todo el mundo. Ujú. Sí. Entonces, sí, yo creo que eso significa para mí el cine. Y obviamente en su época yo estuve muy inmersa en ciertos movimientos sociales. Ujú. Entonces de repente como que ver que en otros países, a través de las películas, como que Y lo documentales, ¿no? utilizaban, ajá, Ujú, de... Pero fíjate que más en películas, o ujú. sea, como en ficción, ver este tipo de protesta a través del arte para mí era muy, muy especial. Porque dije, ok, o sea, obviamente el contexto mexicano no me permitía ir y manifestarme porque me van a desvivir, pero como que darme cuenta de que el cine también podía servir como protesta, Ujú. no solo como desahogo, sino también como protesta, Sí, o claro. que el mismo cine puede cambiar cosas de un país. Ujú. Eso también me movió mucho. O sea, en el cine descubrí a mí misma, pero también descubrí muchas cosas que jamás me imaginé que pasarían, ¿no? Ujú. Entonces, pues sí, el cine es muy bonito. No, qué bueno que lo dices porque pues este espacio es para todos los cineastas, los que sueñan en hacer cine o saber un poquito más de pues de esta industria, entre comillas, o de detrás de cámaras. Yo, por ejemplo, mi historia con el cine fue de muy, muy pequeño. O sea, de Mm, que pues mis papás no podían estar mucho tiempo conmigo. Mi papá iba a trabajar y mi mamá pues siempre se quedaba conmigo cuidándome, pero eh, veía muchas películas pirata. Entonces, sí, de esas de 3 por... de 10 pesos, ¿no? Ándale, ajá, Ajá. sí, de 3 por 10. Que venían 4 en un CD. Bueno, la verdad, hasta eso yo me ponía así como, no, yo prefería ver una película, o sea, de que la película que esté quemada ya en una. O sea, Ah, como ya, que ya. no me gustaba combinar, porque cuando combinaban no traían como el detrás de cámaras en algunas veces. Mm, O sea, a mí me encantaba y prefería tener así ya el disco con la película completa y ver, o sea, primero ver la película y después ya ver el detrás de cámaras. O sea, de todo lo que incluía y todo. Mm, el ejemplo que se me viene a la mente es la de Alien, el octavo pasajero. No, la dos, que es Aliens. Este, de que la terminé de ver y wow, o sea, me encantaba esa película de niño. Y veía el detrás de cámaras y la Alien Reina, así, una madresota, era del tamaño de 5 veces de este cuarto y era un animatrónico de que no manches, o y sea, yo no digas que estamos en un cuarto. Estamos en el en el estudio. estudio sí, nada está improvisado aquí. Y No es como que la cama de alguien está atrás de la de cámara ni la nada. cama, ni, Si ni, tiembla se va a caer encima de la cámara. no, por favor, no. Pero sí, como que todo eso, lo que conlleva, lo que estabas comentando de la gente, de como todo lo manual que hay detrás de hacer cine, se me hace así, wow, o sea, quisiera pertenecer ahí, o sea, quisiera estar con ellos, Ser uno de ellos. justo el meme, justo, pero se me olvidó la parte de, Yo solo quiero ah, ser uno justo. de ellos, sentarme con ellos, discutir con ellos. Sí, la verdad me siento muy identificado con esa frase porque pues es muy bonito todo esto. O sea, es un mundo. Cada historia es totalmente distinta, a pesar de que ya todo se contó, o sea, todo ya está visto. Pero pues la manera en cómo lo llevan los directores, distintos temas, pues eso es lo que vale la pena ver, ¿no? O sea, distintas formas de ver un punto de un tema. Ujú. Y pues ya, o sea,
crecí hasta llegar a la secundaria y ahí fue cuando dije, ¿qué chingados voy a hacer de mi vida? Y, y tenía tres opciones. Ser doctor, o sea, Medicina. medicina, piloto aviador, o sea, totalmente distinto y esto del cine. Y ya me habías visto así con mi lista así de pros y contras de que cada cosa. Pero bueno, al final, lo más cerca que estuve así de dejar el cine, porque estuve así de cerca, fue, tomé un curso de paramédico militar, pero la neta no lo acabé, o sea, me quedé a medias. Pero pues eso me dio darme cuenta de que pues no era lo mío. O sea, yo lo mío era estar detrás de cámaras porque adelante de las cámaras soy pésimo. O sea, me acuerdo de un corto de Rafa, sí, hola Rafa. Y Es un amigo de nosotros. sí, y no manches, o sea, los diálogos nos tardamos medio día, o sea, al final tuvimos que improvisar para sacar adelante ese Y corto. tú, oh no, está muerto. O Sí, sea, literalmente, ¿no? O sea, yo soy pésimo, pero me gusta como contar historias así con sonido, con música y todo eso lo que conlleva, ¿no? Lo audiovisual. Y ya, o sea, poco a poco fue creciendo pues mi pequeña productora, de que ahorrar, o sea, en vez de estar comprando pues, qué videojuegos o consolas, lo invertí en una cámara, en una luz, en un tripié. Y pues la verdad no me arrepiento de eso. O sea, como algunas personas dicen, no manches, vas muy rápido. Yo, no, o sea, me gusta lo que hago. Me gusta, pues, seguir adelante porque, pues, quién sabe, mañana sí estaremos ujú. aquí y yo prefiero, pues, priorizar eso, o sea, hacerlo mi sueño. Ujú, Mira, al final vivimos en México, no somos nepo babies, ujú. estudies lo que estudies, estás a morir de hambre. Sí, ahorita salen como 100 doctores y así está de... Es demasiado competitivo. Sí, o sea, de que doctores, abogados, o sea, ya todo el Le mundo. preguntes a quien le preguntes, Ujú. le vas a decir, ¿tienes trabajo? Y ellos, no. Entonces, O tal vez sí, pero pues mal pagado, o sea, no es lo que les ujú, gusta, entonces, pues sí está difícil, ¿no? La situación ahorita. sí. Ujú. Por ejemplo, una de las razones por las que no estudié música fue eso mismo, porque yo dije, no, es que me voy a morir de hambre. Y entré a finanzas, totalmente Ajá. diferente. Que mira, eventualmente lo retomaré porque sí quiero ser productora, entonces pues Ujú. tengo que saberle, ¿no? Al No, sí, dinero. claro, sí. Pero yo me acuerdo que yo era infeliz, o sea, estudiando finanzas. Mm. Yo sacaba 7, reprobaba, no, horrible, horrible, horrible. Pero yo llegaba a mi casa y Ujú. veía una película y decía, ya vi una película, todo Valió, está bien. valió la pena mi Ya, vida. sí, tengo un motivo más por vivir. Y yo estaba muy al pendiente de las películas que iban a salir. Digo, ahorita no he tenido el tiempo, pero Ujú, antes sí era de que yo seguía la temporada de las premiaciones, que hay de nuevo en Cannes, que hay de nuevo en Venecia, que hay de nuevo en Sundance, y cuál va a ser la carrera para los Oscars, qué series van para los Emmys, para los ujú. SAG Awards, quiénes son los actores que van a estar nominados, qué tipo de proyectos están Ujú. haciendo, ¿no? Y yo era la insoportable que subía sus historias así de, no, esta película es increíble por esto y esto. Yo no Ajá. tenía ni fucking idea de digamos, un poco de esta estructura cinematográfica, ¿no? Ujú. Como del estudio. Pero yo decía, está buena por esto y esto y esto. O porque a mí me gustó, la tienen que ver, ¿no? Entonces, digo, hubiera aplicado la Javier Ibarreche y en pandemia hubiera empezado a hablar de cine y ahorita Sí, no la tendría verdad. que estudiar, no tendría que chambear. No es cierto, es broma. Pero sí me acuerdo mucho que yo era muy infeliz en esa Ujú. época. Y como que ver películas y series era lo único Te que me llenaba, movía. ¿no? Ajá. Y después crecí y entendí que me voy a morir de hambre. Entonces, Mejor hacer lo que te gusta y aprovechar lo máximo, ¿no? ujú. Ujú, todo este tiempo. Al final la vida es muy corta. Eso lo he aprendido con experiencia de vida. Ujú. Y pues, ¿qué le hacemos? O sea,
Vida solo hay una. Sí. Y quién sabe si vamos a reencarnar o algo así. Ojalá y no. Ya, por favor. Nos volvemos un gusanito o algo Una así. medusa. Yo quiero ser una medusa. Y por ejemplo, o sea, ¿a qué retos te has enfrentado como cineasta emergente? Híjole, no, pues el reto primario yo creo que de todo cineasta, o sea, es con los papás o las personas con las que vives, ¿no? Así se preocupan por ti y pues eso sí es amor, ¿no? Si no se preocupan, pues nada más ahí están, ¿no? Pero sí, yo creo que mis papás, o sea, de convencerlos de que esto sí es una carrera, de que pues esto trabajando duro y todo esto, pues se puede ganar dinero, pero necesitas tiempo, ¿no? He visto y bajo mi propia experiencia de que esto es como de, de no rendirte y de que pues seguir, o sea, seguir vigente en algún proyecto, de un amigo o hacer proyectos como personales y todo eso. Pero sí, o sea, siento que el primer paso, o sea, es con los papás, ¿no? Porque dicen, no, pues te vas a morir de hambre, ¿qué vas a hacer? Mejor dedícate a lo que, pues, ya Te deje abrimos dinero. caminos, ajá, ya abrimos caminos, o sea, de que negocio familiar y todo eso. Pero tal vez por rebeldía o por, por crear así mi camino, siento que no me arrepiento Mm, de haber hecho esto. O sea, me gusta mucho lo que hago y pues gracias a Dios he tenido como pues algo de equipo, pues este pequeño estudio, las luces. O sea, sí he tenido tiempo como para cultivarme, porque esa es otra, o sea, es otro reto, porque hay un chingo de videos así en internet de que qué cámara escoger, qué cámara hacer esto. Entonces pues la tecnología va cambiando, ¿no? O sea, frecuentemente ya la cámara ya nadie la quiere y quieren la de este año. Pero pues son pequeños retos que pues todo, que cineasta, filmmaker, realizador de videos, audiovisual, lo que quieras, pues pasa, ¿no? Y pues eso, o sea, no quitar el dedo del renglón y seguir porque sí está difícil. Y si pues, si no te gusta, pues hay otras carreras, o sea, hay otras líneas por qué seguir, porque pues esto de la vida es muy grande y puedes tomar distintos caminos, ¿no? ujú. Y tú, Hanna, por ejemplo, algún proyecto así que digas, no mames, ¿en qué me he metido? o, o algo así. Fíjate que primero hay un estigma muy grande Ujú, sobre estudiar cine, sí, porque mucha gente, a la gente le encanta ir al cine y ver películas y decir, ah, me encanta esa película y que no sé qué, pero es muy chistoso porque cuando la gente a su alrededor quiere dedicarse a eso es como, ay, qué asco, o te vas hay a tus morir de... videitos, Ajá. ¿no? Así, ay, estoy bien bonito. Y no saben que mucha de la gente que hace esas películas que les encanta ir al cine a ver, empezaron así o peor, Totalmente, ¿no? totalmente. Obviamente hay muchos nepo babies en la industria. Y mira, no está mal, o sea, si yo fuera nepo baby haría exactamente lo mismo. Ojalá. Pero sí, o sea, por favor, en otra vida sin asco, ser nepo baby. Si no, mejor no adopto. Pero sí, ¿no? Como ese Ujú, estigma. Y luego de repente también me ha pasado que a pesar de que es una época obviamente muy moderna y muy inclusiva y la ujú. fregada, hay muy pocas mujeres haciendo cine. O sea, siento que no hay suficientes. Hay ya bastantes, o sea, sí hay muchas, pero todavía falta demasiado camino por recorrer para las mujeres en el cine. Sí, todavía los hombres dominan como esta industria, o sea, muy pocas Totalmente. O mujeres son sea, productoras, sonidistas, editoras, o sea, sí las hay, pero son contadas con las manos de las... incluso sabes qué, creo que todavía sigue como esta repartición de mujeres al área de arte, maquillaje, a Peinado. veces producción. Ujú, Pero normalmente las producciones siempre son de que director hombre, editor hombre, camarógrafo hombre, etcétera, ¿no? ujú, Creo que todavía existe este estigma de que es una industria de hombres. ujú. Digo, yo, la verdad,
dije, ay, pues ya es 2020 y tantos, o sea, ya voy a entrar y va a haber un montón de mujeres que no sé qué. Y entré y yo creo que el primer grupo de personas que conocí, la Ajá. única mujer era yo. Y dije, ¿qué onda? O sea, Sí. no hay manera, qué horror. Y creo que es muy importante también la representación de las mujeres, no solo porque tenemos que encargarnos del cine, la verdad. No es cierto. Pero creo que importa mucho por la perspectiva de las historias que se cuentan. Ujú. Porque creo que tú y yo podríamos contar lo mismo que ya se contó. No sé, Ujú. si hacemos la película de un pato, Ujú. pero la perspectiva que tú tienes de ese pato y la perspectiva que yo tengo de ese pato es totalmente diferente, Sí, totalmente. ¿no? No solo por nuestro género, sino también por nuestras perspectivas de vida. Entonces, siento que de repente nos estamos perdiendo muchas historias Ujú. precisamente por eso, porque sigue siendo una industria de hombres. Otra cosa que también me ha pasado mucho es que, digo, tú y yo siempre estamos juntos o siempre Ujú. estamos con nuestros amigos que también se quieran dedicar a esto y siempre se les da reconocimiento a ustedes. Y a mí es como, ay, Hanna, hola. Hanna, ¿tú qué haces? O cosas así. O Ujú. de repente, por ejemplo, hay roles dentro de la industria del cine que no son valorados. Pobres sonidistas. No, totalmente, totalmente alejado a un lado de que el peor micrófono de la vida, o sea, Deja tú que haya micrófono, a ver si hay. sí, a ver si Muchas no, veces he sí. visto producciones en las que no hay sonidistas y digo, Ujú. ¿y cómo? O sea, no hay manera, ¿no? O de que hay cámara y asistente de cámara, o sea, que igual es importante, pero pinche sonidista te hace todo, graba, o sea, no, Carga, carga, o sea, no. cambia el set, o sea, Sí, sí, no. no, Hay horrible. como 6 pinches, asistentes de cámara y ni un solo pobre sonidista. Sí, Los gaffer, que son las personas no, que se sí. dedican a... Se rifan, o sea, de que pone las luces, todo ese desmadre Y que... la gente no sabe Ujú. de eso y dicen, pues, ¿para qué un gaffer? Que el sonidista cargue. De No, repente, por ejemplo, creo que el productor es una persona muy importante. Y de repente como que uno no se toma el tiempo de decir, a ver, el rol del productor es importante y como que, ajá. ujú, También me he topado mucho. De repente hay personas que como que son muy creativas, pero no ujú, son ordenadas. Entonces creo que la parte de la producción es muy importante precisamente por eso, porque sí tienes que tener un orden, ujú. ¿no? De No, sí. repente como que decir y llegar y decir, ah, quiero grabar algo, vamos a hacerlo ya. O sea, sí está padre al principio, pero si te quieres dedicar profesionalmente a eso, No, sí. sí tienes que ser muy ordenado y también, o sea, al final del día cuesta. ¿No? Tiempo y dinero y es algo que no se va a recuperar si lo pierdes, entonces creo que sí es muy importante. Y nada, creo que también se le da muy poca atención a los guionistas. Que es 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 básicamente quien creó la todo, historia. Y O por sea, ejemplo, al menos a nivel industria Hollywood ujú, y como fama y todo, muchas veces se le da mucha atención al director, porque pues, sí es una chambota y todo, sí. pero ¿dónde quedan los guionistas que hicieron las películas, no? De A un lado, o repente sea, están... creo que pobres guionistas cobran centavos y toda la atención se la lleva el director. Ujú, Entonces, digo, por algo existe una categoría de mejor guión, ujú. porque creo que es una parte, es la base de todo. Y, por ejemplo, yo, digamos, no soy tan técnica, ¿no? O sea, Ujú, yo no me dedico a la fotografía o al sonido, ese tipo de cosas, pero yo estoy muy conectada con el guión. Y ujú. de repente como que toda la gente se le hace muy fácil, como pues, ay, pues el guión qué, o sea, no, que se vea bonito. Y yo no, o sea, sí se tiene que ver bonito, pero también se tiene que entender, ¿no? Ujú. Como que esta parte de contar historias, al menos me he topado mucho con proyectos que visualmente se ven muy bien, Totalmente. Y eso es algo que pasa muy seguido, o sea, de porque hay que... gente muy talentosa. Claro que sí, 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 O sí. sea, hacen de que obras maestras visuales y yo digo, no, qué joya. Y luego de la nada, El el guión guión, es muy terrible. o sea, muy lineal, no sabes lo que quiere el Y yo personaje. no me estás contando nada. Ajá, No me solo... la hagas, Jochis. No, no es cierto. O sea, pues superficial, ¿no? O sea, de Ujú, que no se adentran en los personajes o en la historia o en el contexto que están y solamente se encargan en lo visual, ¿no? En la carga visual, así de que se vea espectacular o alguna que otra explosión o que una cortada así sangrienta o algo así, a la espectacularidad, ¿no? Más que nada ujú. que en vez de pues, la carne, ¿no? O sea, la sustancia que es la historia.
Y creo que eso es una parte muy importante del cine, porque al final el cine es un arte. Y creo que si el arte no te hace sentir, sea cualquier emoción que sea, ¿para qué existe? ¿No? Yo, como dije hace rato, o sea, ver películas y de repente sentirme súper feliz o súper triste o incluso de repente hay historias que te dicen, te hacen decir como yo quisiera vivir en ese Ujú. mundo, o sea, Sí, que está total. tan bien construido que dices, ay, ¿por qué no nací en esa realidad, no? Ujú. Y creo que es una parte muy esencial y una parte muy olvidada, al menos en de repente artistas emergentes. Creo Sí. que el guión debería de ser lo primerito que aprendas, antes de usar una cámara, antes de prender una luz. Si no sabes escribir, ¿para qué? Contar ¿Para qué? historias, o sea, desde siempre, o sea, desde el origen del hombre se ha contado historias, pero la manera en cómo se cuentan esas historias los hace, inolvidables, ya sea como Platón, las historias de estos... Simplemente las historias Ujú, que se cuentan en las comidas familiares, tu tía chismosa, la emoción que le pone, cómo sí, o le sea... cuenta y la estructura narrativa de un chisme, Ujú, es exactamente lo mismo con un corto. Yo lo veo así. O sea, yo siento que depende mucho de las palabras que usas al contar. Porque si me cuentas un chisme así de, no, pues es que, pues fíjate que, no sé, Juan le fue infiel a María ¿y ya? y ya. Pero mira, una foto de esto así en calidad 4K, 6K, con una luz impresionante, un atardecer maravilloso. Pero pues, ¿y dónde está la emoción, no? O sea, sí, creo que de repente significaría más una, no sé. No, y entonces fíjate que a Juan lo captaron yéndose con una chiquilla que pues, no era María, ¿no? Y Ajá. entonces Juan le dijo, pues a ti qué, no sé, o sea, creo que es mucho de la estructura de un guión y cómo cuentas la historia, porque pues al final la historia, el guión es la guía que te hace contar una historia. Ujú, Y si esa guía no está bien, nada lo va a estar. Entonces, claro. importante guión, sonido. Oh, sí, totalmente Y a olvidado. ver, ni siquiera necesitas un equipo potente, ¿sabes? O sea, Ujú. porque puedes contar una historia con un celular. Sí, ya, Ahorita ya. la tecnología tiene una democratización del cine muy, Muy cabrona, muy, ya, sí. ya, totalmente. O sea, de que tu Entonces, teléfono puedes crear ya una película. Y ya lo han hecho. O sea, bueno, también ellos le meten de que un montón de luces y edición y CGI y todo. bueno, eso también, que ese es otro tema para otro capítulo. Es que, ¿sabes qué? O sea, a mí luego sí me dan flojera Ujú. y yo lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir a lo largo de en lo que existe este podcast. Las películas de papá, estas películas de acción así súper increíbles, grandiosas en efectos, pero que sus historias también de No, flojera. no, no, algunas están muy buenas. Algunas están muy Ah, buenas, tengo que decir. a ver, di una. 5 segundos. María Roja, me encanta esa película. Sale Daniel Washington, no. Daniel Day-Lewis. No, 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 Denzel Denzel Washington, Denzel Washington. Washington, sí, Denzel Washington. Y otro güey que blanco, no manches, o sea, están en un submarino, ya la Tercera Guerra Mundial, ya casi, y se pelean esos cabrones por saber si van a soltar los misiles nucleares o no. A mí sí me gusta, o sea, es una historia que, aunque digas muy inverosímil, pero te emociona. A mí sí me gusta. Vemos. Es que, ay, me da mucha flojera las películas de papá. Y a ver, David, cuéntanos, ¿cuál es tu género favorito? Géneros. Ay, ya me quité los guaraches chiquillos. Híjole, yo creo que el drama y... Es que no... El drama, el terror, creo que son los que más me han llamado la atención a lo largo de, pues, de mi vida. Así de que pues, la emoción, el terror de una historia bien contada. Siento que se me viene a la mente poniendo un ejemplo. La Bruja. Yo tenía como 15 años y la vi... Ayer. Y la vi en un cine que estaba cerca de mi casa con mis papás y no manches, o sea, la sala completamente estaba medio llena, pero se sentía la tensión, o sea, yo volteaba a ver ahí la señora y decías, no manches, o sea, estaba así con La señora con completativa. su rosario Ajá. así de... Y yo la verdad sí estaba así como que te pone así al filo, así pam, pam, pam. Y la música, o sea, la música que tiene esa película es impresionante, impresionante.
creo que Mark Corben, si no mal recuerdo, hizo un trabajo impecable al transmitir como toda la ansiedad de la atmósfera del bosque, de la bruja, de lo desconocido ante lo que fuera, para no expoliarles la película. Siento que esas emociones me llegan más y siento yo, espero, poder transmitirlas, ¿no? Ujú. En las historias que quiero contar, o sea, que he contado y que quiero contar. Siento que son mis géneros, más que nada. ¿Y tú, Hannah, cuáles A mí me quieres? gustan los musicales. Y yo, género Jackie Chan. Para que veas, Jackie Chan son películas de papás, pero son buenas, son buenas. Ay, tú le estabas tirando tierra hace rato de que no, son historias así X. Ay, pues sí. Pero Rush Hour, la trilogía es una joya. Y ojalá hagan la 4. Ujú, No, la verdad a mí no me gustan las películas de acción. Me dan mucha flojera. ujú, Me gusta mucho la fantasía y los musicales. Me mm. gustan mucho los musicales. Específicamente de Bollywood. Y yo no sé por qué estoy susurrando, pero es que tengo una cuenta de ASMR y entonces como que Ya se te se me quedó. quedó. Yo Ajá, digo ves un micrófono, micrófono así justo, un micrófono y... y yo. Y yo. Toco tu carita, toco tu carita. Pero bueno, yo creo que, bueno, antes, desde muy chiquita, o sea, yo la película, la primera película en la que fui consciente que me gustó, Ujú, porque estaba muy chiquita, o sea, creo que la vi a los 2, 3 años, fue Vaselina. mm. Entonces, de ahí me enamoré. O sea, yo me acuerdo que yo rayé mi DVD de Vaselina de De tanto tantas verla, veces que la vi, no sí. manches. Cuando la rayé fue un momento muy difícil para mis papás porque yo no dejaba de llorar. Decía, es que Vaselina. Pero sí, he tenido como 3 copias de Vaselina porque la rayo de tanto que la veo. Ahorita ya existe el streaming, entonces pues ya, Lo no que se pasa jode va nada. a ser tu teléfono de tanto verla. Y yo por eso hay telecompu y todo, ¿no? Pero, Ajá. ajá. Y me acuerdo mucho que me gustaba mucho la música, los colores, los bailes. Ya después descubrí como películas como Singing in the Rain o por ejemplo, una película más reciente, Hairspray, es muy buena. Mm, Me gustan mucho como estos colores así súper vívidos y así, ¿no? Me gustan mucho los musicales. Y el género de fantasía fue algo que descubrí ya cuando estaba más grande, cuando estaba como en mis 15, 16 años. ujú. Ya, hace bastantito ya. Nah, tampoco, tampoco. Yo ya, así unos casi 9 años, 8 años. Ay, no, ya es un montón. Y yo, no Ujú. hagan el cálculo, por favor. Pero fue un género que descubrí mucho porque a mí me gustan mucho los mopeds. Mm, Entonces, Jim Henson es el creador de los Muppets, es ujú, quien hacía estas marionetas. Pero si no lo saben, Jim Henson tenía otros proyectos, como por ejemplo El Cristal Encantado de Dark Crystal, Labyrinth con David mm, Bowie, gran película, maravilloso. Entonces descubrí una especie de fantasía oscura que me gustó mucho. A mucha gente le ha dado mucho miedo. Obviamente, si yo hubiera visto esas películas de niña, me hubiera dado terror, pavor. O sea, a mí me daba miedo ujú. Willy, digo, Wally. Y Ajá. ti me daba miedo. Pero cuando crecí y descubrí como ese género, dije, es un mundo completamente diferente. Y creo que mucho de lo que yo escribo y de lo que yo hago Ujú, se ve reflejado en Jim Henson. O sea, como que de repente sí me aviento ahí unas historias y digo, es totalmente eso, ¿no? Y creo que muchas veces de repente el que haya como estos animatrónicos o este tipo de historias marionetas, se ¿no? Sí. asocian mucho a películas de niños. Y Ujú. creo que no. O sea, creo que ahí hay un... Inclusive un mercado, ¿no? Como para... Ajá, o sea, más allá de un mercado, Ajá. hay una zona que siento que no se ha explorado. Las Ujú, marionetas, pero no necesariamente en películas para niños. ujú, Hay una película que siento que fue como o sea, creo que esta película fue en un momento difícil de Jim Henson, que es The Dark Crystal, que es yo creo que de sus películas más oscuras. O sea, ver las marionetas gigantes, los impresionante, Skeksis, ¿no? o sea, o sea, yo te hice ver esas películas Sí. y me acuerdo mucho que David me decía así como que, ay, no, eso sí me da miedo. Sí, Y yo soy bien bastante. miedosa y a mí no me daban miedo, pero David sí estaba así como que, ay, no, sí me dan No, miedo. la neta es que sí, sí dan miedo, pero el trabajo que hay detrás y todo el arte, o sea, Justo brutal. cuando en pandemia
sacaron es una precuela de la película. Ah, ya, Y la ya. hizo la hija de Jim Henson, porque Jim Henson no vivió para Ah, poder terminarlo, ¿no? Se tardaron 30 años en hacer esa película. no manches. No sé cuántos años se tardaron en hacer toda la escenografía. O sea, me parece un trabajo maravilloso. Porque no es como tal stop motion, Ujú. pero tampoco es un live. Bueno, o sea, sí es live action, pero con marionetas y, o sea, crean los escenarios. O sea, me parece. Yo quiero hacer eso, de verdad. O creo que también de repente como jugar como con... ¿Cómo se le llama este movimiento de literatura mexicana? Ahora, ¿cuál? El de realidad. Realismo Ah, mágico. realismo, sí, El sí, realismo claro. mágico también Ujú. me parece muy interesante. Y desde muy chiquita yo siento que yo combinaba como muchos elementos así Mm. en mi vida diaria. Entonces, como que ese tipo de cine así muy específico me gusta mucho. Y por supuesto, Bollywood. Sí, Ujú. aquí escucharán mucho sobre Algún eso. día haré un capítulo entero hablando de Bollywood y otro entero de Betty la Fea. Pero eso será para otra historia. Para otros capítulos. Sí. Yo le tengo que dedicar un capítulo a Betty la Fea, la verdad. O sea, Que como dato, fue como la prueba de la prueba al platicar eso, o sea, de Betty, ¿no? No sé si te acuerdas. Sí, o sea, justo porque sí. yo decía, es que yo quiero un espacio para poder hablar de Betty la Fea, Ay, sí. porque no se habla lo suficiente, de verdad. Miren, yo nunca había visto novelas, o sea, hay novelas muy buenas, Ujú. que ahí lo que las hizo tan buenas fue el guión, entonces no lo subestimen, de verdad. O sea, el guión es la base de todo. Pero, por ejemplo, o sea, yo solo había visto 3 novelas en mi vida, Ujú. quitando las novelas para niños de Televisa que llegué a ver. Ajá, Pero mi mamá ni nadie en mi familia, bueno, mi mamá no veía novelas, entonces ajá. pues yo no tenía una cercanía a eso. Pero por ejemplo vi Cuna de Lobos. ¿Has visto Cuna de Lobos? No. No, no. Fue una serie experimental de Televisa en los años 80 porque tenía tintes como de detectives, de investigación. Entonces no era la típica historia de, ay, es que pobrecita, es pobre y entonces pues va a llegar su príncipe azul y la va a salvar y después se va a vengar de toda la familia porque tiene una suegra que es villana y así, ¿no? O sea, era muy diferente. Entonces con Cuna de Lobos yo dije, ah, padrísimo. Pero fue esta pandemia que yo vi Betty la Fea Ujú. por presión social. Bueno, no, o sea, yo veía que todo el mundo hablaba de ella y dije, ay, Ajá. bueno, ya, o sea, estoy usando memes de Betty la Fea, quiero entender por qué. Y yo la vi. Betty la Fea tiene 335 capítulos. Yo me la vi en una semana. Yo no dormí. Yo no dormí. No sé No cómo le hice. manches, Como una no. semana y media me la Ujú. acabé. Maravilloso. O sea, No, sí, sí tenemos que hacer un capítulo completo la de tienes eso. que ver. Sí, La tienes que yo ver. también tengo que verlo porque ya me picó la curiosidad. No, es muy buena. Hay una escena que claramente, o sea, fácilmente podría ser 12 hombres en pugna. Verdaderamente. La escena de la junta directiva, yo podría hacer un videoanálisis, un videoensayo explicando por qué 12 hombres en pugna inspiró esa escena. De verdad. Descansa en paz, Fernando Gaitán. Me hubiera encantado conocerlo, pero sí, no. Ay, pues sí. ¿Y cuál dirías, ya para como ir cerrando, Ujú. la película que te dijo, que te hizo decir, quiero hacer cine? Sabes, es chistoso porque lo he internado como esa pregunta a mí mismo, pero siento que fue un momento más que una película. Como estar consumiendo tantas películas a lo largo de mi corta vida, la verdad, pero Ni decir tan corta, ya tiene veintitantos. 21, pero no sé, querer llegar a ese nivel como para conmover a una persona, aunque sea una, ¿no? O sea, no soy tan exigente, ¿no? Pero llegar a hacer, escribir, ponerte a escribir, hacer tu película, mostrarla, que eso es súper importante, ¿no? Y aunque sea una persona que te diga, wow, o sea, tu película me llegó, tu película, no sé, despertó algo en mí. Dices, yo creo que mi trabajo aquí ha concluido y desaparezco, ¿no? Así como, o sea, Una película y te vas, sí, ya. yo creo que puedo morir en paz, pero yo creo que ese momento llegó en prepa. O sea, de que tenía ganas de hacer cine, pero como que tienes ese miedo, ¿no? O sea, de ver tantas Mm. películas y ver que las historias ya se han contado.
de que hay mucha competencia, bastantes obstáculos, pero querer participar y ser uno más, pero de una forma inteligente, o sea, no uno más así del montón, sino uno más que destaque. Siento que ahí fue mi punto de inflexión, de que dije, no, pues aquí voy a estar y hasta que me muera. O sea, sí, no me veo hacer otra cosa, la verdad. O sea, esto, obviamente, pues no me aburro, porque cada historia es diferente. Cada historia que hago, pues me meto de lleno, investigo y, y ya esperar a que los planetas se alineen en presupuesto, en que la gente, los actores estén ahí disponibles para poder realizarlo y mostrarlo, ¿no? A la gente, Ujú. aunque sea amigos, familiares, pero pues no quedarse ahí, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? De seguir como buscando esa pequeña abertura y seguir en el camino, porque es fácil desviarse o es fácil tomar pues otro camino, porque esto sí está muy, muy difícil. O sea, lo he vivido y no quiero desanimarlos, pero Está sí, cabrón. sí, Esa es la conclusión. está cabrón. Pero, pues si te gusta, lo vas a hacer, ¿no? O sea, de todos los medios posibles, aunque sea no cine, pero pues si te gusta contar historias, ya sea pues en literatura, en libros, o sea, cualquier cosa. Y pues eso, o sea, me encanta hacer cine, planeo hacerlo un buen rato y ya. ¿Y tú, Hanna? ¿Qué, qué nos cuentas de ya para cerrar este, este podcast? Yo creo que eh, fue un 50-50. Ujú. La película que me hizo querer dedicarme al cine fue Indiana Jones. Yo amaba a Indiana Jones de chiquita Ajá. y me acuerdo que me sentía muy inmersiva en la película. O sea, yo tenía un sombrero y todo, o sea, de que jugaba a ser Indiana Jones y todo. Y entonces cuando crecí, creo que fue ya más en la carrera, cuando entré a la carrera, la verdad es que tú tuviste un poco de influencia en eso. Porque me acuerdo mucho que desde el día que te presentaste, Ujú. porque si no lo saben, nosotros fuimos compañeros antes de ser amigos. Entonces, me acuerdo mucho del día que te presentaste y que empezaste a decir, no, es que pues, yo quiero hacer cine, o sea, no tengo otra respuesta. Ujú. Y dije, wow, o sea, qué chingón que sepas lo que quieres hacer. Porque yo cuando entré a la carrera decía, bueno, pues cine documental y otras cosas, ¿no? Pero pues ya. Ajá. Y trabajar contigo y como tú compartes mucho tu pasión. Ujú. Como que o sea, compartes lo que sientes, ¿no? Como que contagias a la gente de esa pasión. Y cuando trabajé contigo, me contagiaste mucho de eso. Entonces dije, bueno, también voy a hacer ficción. Ujú. Y al mismo tiempo yo dije, si me voy a dedicar al cine, yo quiero que en unos 10 años o en unos 20 años, ojalá sean 5 años, porque es que si no quiero que pase tanto Ujú. tiempo. Que al igual que yo haya una niña chiquita que vea mi película y diga, yo quiero estar dentro de esa película. Ay, no, sí. Siento que el día que pase eso, yo ya me puedo morir en paz. Ya, lo logré. Ay. Cuando pase eso y me paguen. Porque Sí, si sí, hago por algo y supuesto, no sí. me pagan, pues digo, no, como que tan chido, ¿no? Pero sí, o sea, yo siento que en ese momento, al empezar a trabajar contigo y con otras personas y darme cuenta de que mucha gente está súper apasionada por eso, yo dije, yo algún día voy a hacer algo que haga sentir lo mismo que a mí me hicieron sentir. Ay, Hanna, no, ya me vas a hacer llorar aquí con este primer capítulo, no. Ay, en verdad, Y yo, no. primero y último. No, no es cierto. No, no, por favor, no. No, pero Pero bueno, este ha sido el piloto del piloto del piloto. sí. Después de 2 años Ujú, de dos de años. estar planeando esto. Y nada, espero que este proyecto pues le vaya muy bien. Sí, totalmente. Yo tengo fe en que, pues no sé si algo les haya sonado, o si decimos pura pendejada y dicen, no, pues así no se hacen las cosas, se hacen de otra manera. Por favor, sean libres como de comentar, porque pues este es un espacio como para
para eso. Para eso, ajá, platicar. Aparte porque aquí en Morelos no existe un espacio como tal de eso. Ujú, Y no. creo que antes de ser compañeros de trabajo, también hemos conocido mucha gente y somos amigos de ellos. Ujú. Y creo que compartir esa pasión con tus amigos también es algo muy lindo. Sí, sobre todo. Pero ese será tema para otro capítulo. Sí, claro. O sea, el cine es colectivo, ¿eh? O sea, ojo ahí, no puedes hacer todo tú No solo. puedes hacer No, cine individualmente y esa no, es la pues no. belleza del cine. Sí. Pero bueno, muchísimas gracias. Yo soy Hanna Puga Yo soy David Argüelles. y nosotros somos Jaiba Cinéfila. Cinéfila.